Nos da mucho gusto saludarte, Leila. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenos días. Ya con este clima tan rico, por fin, Agradable, ¿no? agradable, dando inicio, pues no inicio, ¿no? Sino ya sintiendo ahora sí el otoño Que se tardó poquito. y que se tardó poquito, pero ya arrancando el último estirón para el fin de año y Ujú. pues con esta celebración que tú decías, ¿no? En el marco de pues de lo que también Ajá. en México es la celebración del Día de Muertos. Así es, ¿no? Y yo les decía al auditorio, les compartía que generalmente en el marco de este día, luego las mujeres solemos recibir algunas bromas, ¿no? En torno a si somos brujas y demás. Pero hay una historia, Leila. Se dice que así se les llamaba a las primeras feministas de la historia, las brujas. Pero ¿quiénes fueron las brujas? A ver, compártenos, cuéntanos. Sí, bueno, el feminismo nace después, ¿no? Pero Ah, ok. justo, más bien a Ujú. las mujeres con poder siempre se les ha denominado que somos peligrosas, y cuando digo poder no estoy hablando del poder político, sino el poder eh, en diferentes manifestaciones, ¿no? Es una frase muy desafortunada, ¿no? Pero que hoy en día sigue siendo pues muy vigente, ¿no? Cuando hace referencia a que las mujeres no sabemos manejar el poder, ¿no? No estamos listas para manejar el poder, incluso político o de cualquier manifestación. Y pues como tú bien decías, ¿no? Las brujas existen muchísimo antes que el feminismo o el Mm. movimiento feminista, ¿no? Las brujas eran las mujeres estudiosas, sabias, las curanderas, que manejaban las hierbas o que decidían no cumplir o atender los mandatos culturales prácticamente del matrimonio, ¿no? Las mujeres hemos aprendido el arte de los cuidados y de la resiliencia acompañadas precisamente de otras mujeres, quienes alrededor de un caldero acompañan a otras mujeres y manifiestan y lanzan deseos. ¿A qué te suena algo? A mí me suena a cualquier domingo con las abuelas en la cocina de la abuela, ¿no? Alrededor de la Ujú. estufa, alrededor de la cocina, ¿no? Cómo se va cambiando esto. Pero cuando este conocimiento se mostraba o se hacía frente a otros poderes como el eclesiástico, el económico y el político, dominado en su mayoría por hombres, comienzan a ser vistas como personas peligrosas y retadoras de las formas comunes de dominación. Las hechiceras o las brujas, como también se les denomina, eh, o en realidad eran mujeres avanzadas para su época, eran mujeres que irrumpieron en los cánones y en los roles establecidos en una época determinada por la proliferación religiosa, sobre todo católica y cristiana. La caza y la persecución de las brujas fue y ha sido históricamente producto de un castigo que se imponía sobre todo a las mujeres que no cumplían con los roles culturalmente establecidos, ¿no? Y pretendían enviar un mensaje a la población sobre que estaban saliéndose del lugar que tradicionalmente ocupaban las mujeres, ¿no? Pero particularmente en la Edad Media no eran las mujeres perseguidas por ser, digamos, mujeres que manejaran las hierbas o que fueran incluso se les llamaba como sacerdotisas, pues, ¿no? Más bien es con el surgimiento de la Ilustración y con toda esta, la época de la razón, digamos, donde se trató de argumentar ahora sí la persecución de las brujas como una forma en realidad de controlar a la sociedad, ¿no? Se disfrazó entonces del fanatismo religioso como herejes, pero en realidad trataba de promover en un efecto más bien de un mecanismo que tenía el patriarcado, ¿no? Donde la dominación hacia la mujer pues estaba más presente. En muchos sentidos podríamos decir que las mujeres que curan, las conocedoras de las hierbas, es decir, de los tés medicinales, por ejemplo, actuaban en realidad como una estrategia de resistencia emancipatoria, ¿no? Y aunque siempre se ha tratado en sí de un asunto de supervivencia de las mujeres, ¿no? Desafortunadamente a partir del surgimiento de esto que te comentaba de la Ilustración, ¿no? Se ha tratado de dar una connotación negativa a las mujeres. Incluso tenemos Ujú. brujas emblemáticas en Disney, ¿no? Que reafirman, digamos, estos estereotipos, hasta la bruja del 71 del Chavo del Ocho, que Ujú. van con estos estereotipos replicando, digamos, el arquetipo de las mujeres malas, feas, viejas, y por ende si son viejas pues son inservibles, ¿no? O las quedadas o las cochinas, ¿no?
Afortunadamente, desde el movimiento feminista de los 60s y 70s, que estaba súper mezclado también con el movimiento hippie, se comienzan a cuestionar y a reivindicar esos poderes de la sabiduría de las mujeres, sobre todo de las mujeres en colectivo, ¿no? Porque parte de esa estrategia era justo romper, digamos, las formas de organización en colectivo de las mujeres, ¿no? Ujú. Y es precisamente hay una activista y una teórica feminista que es Silvia Federici, en su texto muy clásico, que te lo recomiendo muchísimo, que se llama Calibán y la bruja, y hace un estudio sobre el papel histórico que ha tenido la caza de brujas, ¿no? Y dice que tanto la caza de brujas como los modelos de esclavitud fueron en realidad digamos, parte de la estrategia del modelo capitalista, pues sin machismo y sin colonialismo, dice, no puede haber capitalismo, ¿no? Y sobre todo que el control de la reproducción de los cuerpos de las mujeres y del sistema de cuidados, es decir, del Ujú. sometimiento de dejar a las mujeres en la casa, pues son partes fundamentales del sostenimiento del modelo capitalista, ¿no? Y las mujeres que no cumplen ese rol, es decir, las mujeres que deciden no ser madres, que expulsan de su vientre a sus descendencias, ¿no? Que sobreviven con otras mujeres, pues son mal vistas. Y hoy en día incluso el movimiento feminista también es fuertemente criticado y asociado como las brujas, ¿no? Como de manera peyorativa o mala, aunque sí hay una reivindicación precisamente de la organización propia de las mujeres, sobre todo de las jóvenes, ¿no? Que ahora reivindican el hecho de llamarse brujas, ¿no? Y dicen, sí, sí, soy una bruja, ¿no? Ujú. Y exigen también nuevamente, si te fijas, la autonomía de sus cuerpos, son las mujeres que salen a marchar, que piden el respeto de la vida para ellas y para otras mujeres, ¿no? Y tan es así que Disney, siempre muy sabio, adaptándose, digamos, a los tiempos, y esto lo digo de forma sarcástica, incluso ha adoptado versiones modernas de las brujas, ¿no? Y ahí está Maléfica, una Mm. mujer pues sensible, ¿no? Aunque sea sola y trata de explicar del por qué es una mujer mala, ¿no? Y ahora ya las niñas quieren ser, las niñas y las no tan niñas queremos ser maléficas, ¿no? Ujú. Entonces, al final de cuentas, la historia, digamos, de la exclusión de las brujas está muy relacionada también con el desarrollo del propio sistema capitalista, ¿no? Ujú. De ahí viene, digamos, esta connotación negativa. Entonces, sin capitalismo no hubiese sido posible la persecución de las brujas, Leila. Pues digamos que lo acentúa, ¿no? Porque Ujú. las brujas pues eran estas mujeres que no se adecuaban a esta diferencia o esta diferencia de los roles de género, ¿no? De Ujú. que sostiene al final de cuentas pues la división sexual del trabajo, donde las mujeres tenemos una labor netamente productiva y ahora, reproductiva y ahora también productiva, ¿no? Con estas Ajá. triples jornadas laborales, pero que al final de cuentas eso, seguimos sosteniendo pues todo el aparato de reproducción de la Ujú. vida, no con el sistema de cuidado. Así es. Leila, qué les ocurría a las mujeres a estas mujeres que eran perseguidas en esa época? Bueno, pues la casa de brujas estaba asociada directamente con las Ajá. mujeres que trabajaban la medicina, ¿no? Supuestamente, que en realidad pues eran las hierberas, ¿no? Que ahora pues cualquier persona, ya sabemos, ¿no? Las tradiciones que se van heredando de las mujeres, ¿no? Las mujeres medicinas, que también luego se dice por ahí. Y lo que se hacía era que se hacían juicios express, que también eran conocidos como, bueno, en Estados Unidos sobre todo como los juicios de Salem, ¿no? Se hacían juicios express en donde decías, pues si alguien me denuncia porque yo estoy haciendo, me vieron cocinando tal cosa, pues ya me hacían esos juicios express y se quemaba a las personas, ¿no? Se les Era la quemaba. forma de acabar con el demonio, pero también era una forma de dar un mensaje, ¿no? Ujú. Que ese era en realidad parte de la estrategia, Y ¿no? suponemos que era Eh, público para acrecentar el temor entre el resto de las mujeres. Exactamente, ¿no? O también lo que se hacía era, pues, se colgaban las mujeres y se dejaban, se exhibían, ¿no? Como una forma también de aleccionar, ¿no? A las poblaciones. Y se habla, pues, de muchísimos incluso asentamientos, ¿no? En donde se hacía una persecución masiva a las mujeres, ¿no? De todas las edades. Entonces, pues, fue una época, digamos, como muy oscura y que en realidad en la
pues se queda como si fuera parte ahora de Hollywood, ¿no? Como si no hubiera existido, pero en realidad es parte de lo que fue, digamos, el arranque de un sistema de dominación, ¿no? Marcado por el machismo, pero también por el capitalismo. Ujú. Pues muy interesante, como siempre, Leila, las intervenciones que tenemos, que tienes que tienes todas las mañanas con nosotros, todos los martes Ay, muchas que te gracias. toca participar, y además está muy ad hoc para la reflexión en este día, a propósito del Entonces, a 31 de octubre. reivindicar que nos digan brujas, sabiamente, a celebrarlo, porque hablamos precisamente de la resistencia de todo este poderío de las mujeres, ¿no? Y también de nuestras ancestras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leila, un saludo. Un saludo y buena semana. Hasta Buena, luego. Bye bye. buena semana para ti, Leila Acedo, analista jurídico social.